A ver, señores, párense derechos, vamos a hablar de The Kingsman. ¡Vamos! Ya quería ver la tercera. No, esta no es la tercera. Pero no habían salido dos de estas ya. Sí. Entonces, esta es la tercera. No. Ya te voy a explicar. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva. Mi nombre es Alejandro y vamos a estar hablando de la séptima película de Matthew Vaughn, The Kingsman. Así que antes de que empiecen a gritar que es la tercera, Kingsman 3 se va a empezar a rodar dentro de poco. Y esta se llama The Kingsman. Ahora les voy a explicar todo. ¡Vamos a empezar! ¡Para! ¿Ya te fijaste la remeruli que estoy teniendo? Mirá esto, Thor, Dios del Trueno con el dibujo de Nick Klein. Tiene también la cueva de Ale. Y no solamente eso, si yo hago esto, verán que no solamente hay ese modelo para elegir, sino que también tenemos esta de Suicide Squad y hay más. Esto lo pueden conseguir en queremeras.com. Acá en la descripción del video están los enlaces. Vayan a ver. Matthew Vaughn no solamente se va a poner a la cabeza de la dirección de esta película, sino que también la va a escribir, siendo su primera película escrita y dirigida. Él ya tenía anteriormente Layer Cake del año 2004, Stardust, El misterio de la estrella del año 2007, película que a mí particularmente me encanta, Kick-Ass del año 2010, X-Men First Class o Primera Generación del año 2011 y luego tiene sus dos películas que adaptan el cómic de Kingsman de Mark Millar en el año 2014. Manners maketh man. Do you know what that means? Then let me teach you a lesson. Y The Golden Circle, su secuela, en el año 2017. Esta es la primera vez que él va a escribir y la historia es completamente original de él. Pero no va a estar solo escribiendo. Karl Gajdusek, que creo que se pronuncia así, también va a estar con él, que es quien escribió el guión de Oblivion del año 2013 con Tom Cruise y The November Man del año 2014. La música va a estar hecha por un amigo de la casa, Matthew Margeson, quien compuso la música para las dos películas de Kingsman ya existentes. Y tenemos también la fotografía de Ben Davis, quien este año nos ha traído Cry Macho de Clint Eastwood, que por cierto tenemos reseña acá en el canal. Pero no solamente Cry Macho ha traído, sino que también ha hecho la fotografía para la última película de Chloe Zhao, Eternals, de la cual también tenemos claramente reseña acá, se las dejo ahí en el enlace. ¿De qué va The Kingsman? Bueno, es bastante sencillo. Esta película nos remonta a periodos de guerras brutales en la historia de la humanidad, específicamente a principios del siglo XX. ¿No? Estamos hablando del comienzo en la Guerra de los Balcanes, donde Orlando Oxford, interpretado por Ralph Fiennes, que es una especie de diplomático y aparte medio pacifista, digamos, ¿no? Visitando un campamento en el medio de África, encontrando a Kitchener, que era un gran amigo de él, interpretado por Charles Dance. De repente sucede una especie de problema por la cual él decide y jura a una persona muy especial que a su propio hijo lo va a alejar completamente de lo que son las guerras. O sea, esto sucede durante la Guerra de los Balcanes y después inmediatamente va a venir la Primera Guerra Mundial, así que está medio complicado el señor Orlando. Pasando unos cuantos años más, entrando en el periodo en el que se estaba por declarar la Primera Guerra Mundial, tenemos a Conrad Oxford, el hijo de Orlando, interpretado por Harris Dickinson, quien está ansioso por servir a su Inglaterra natal para poder luchar en la Primera Guerra, para ser alguien, porque aparte está la cuestión de que al ser hijo de un lord y está toda la vergüenza del pueblo y demás, que lo tratan como un cobarde, bla bla bla, no importa. Sí, va a tratar de por todos los medios de meterse en la guerra, lo cual va a tener la contravención principal del padre. Ahora, la trama se complica, ¿por qué? Porque la guerra de los tres primos, y sí, porque la Primera Guerra Mundial fue una guerra de tres primos, el rey George V de Inglaterra, tenemos al zar Nicolai II Romanov de Rusia y obviamente se pelean con quién más, con el Kaiser Wilhelm II de Alemania, ¿sí? Ese va a ser el gran enfrentamiento de la guerra y vamos a ver que hay un villano que se hace llamar el Pastor, que tiene toda una comitiva de personas que están influyendo directamente en estas grandes cabezas con poder, George, Nicolai y Wilhelm, o Guillermo, como le quieren decir, que están manipulándolos para realmente crear este enfrentamiento. ¿Por qué? Lo vamos a descubrir a lo largo de la película. Las personas que van a estar influyendo desde las sombras a estos célebres personajes son, por el lado del zar Nicolás, Grigori Rasputin, interpretado por Rhys Ifans. Tenemos también por el lado del Kaiser a Erik Jan Hanussen, que bueno, está interpretado por Daniel Brühl. Y tenemos después a Mata Hari, interpretada por Valerie Pachner, quien va a estar controlando un poquito lo que es la cabeza del rey George. Y además también se va a estar metiendo con Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos siempre está en el medio del quilombo, ¿no? Y aparte dan una respuesta de por qué tardaron tanto en meterse en esta guerra en particular.
Tenemos además los personajes de Polly, de Gemma Arterton, y Yola, de Shimon Honso, que van a estar siendo, digamos, sirvientes, pero aparte empleados y espías para la casa Oxford. A ver, la película trata sobre justamente tratar de frenar la guerra y la gran matanza. La guerra que terminaría con todas las guerras, la guerra mundial, que era una pelea de 3 primos. Sí, así que vamos a hablar de lo bueno de la película. Lo primero que tengo que señalar obligatoriamente es que la dirección de Matthew Vaughn realmente es muy buena. Cuando empiezan los quilombos, cuando empieza la acción, Matthew Vaughn es un tipo que sabe muy bien dirigir la acción y sabe cómo hacer transiciones de escenas de acción a otras. Stop fucking about! Sin pasar necesariamente por la acción, pero bueno, me entienden. Para narrar una película y que no se vuelva aburrida. Tenemos en consideración que esta película dura casi 2 horas y media, ¿sí? Así que bien, por otro lado, la fotografía de Ben Davis acompaña de una manera magnífica. Y la banda sonora de Matthew Margeson, bueno, va con el tono que realmente merece esta película. Vamos a asistir al origen de esta asociación secreta o de inteligencia llamada Kingsman, que, bueno, no les voy a decir cómo termina la película al cohete, pero bueno, se crea esta organización, ¿no? De eso se trata. Las actuaciones realmente están muy a la altura de cada rol. Ralph Fiennes es una bestia y tenemos a este muchacho Harris Dickinson que la verdad que la rompe. Mención de honor para Rhys Ifans, que hace un Rasputin muy interesante, muy divertido, y hay algunas cosas. A ver, al momento de presentar a Rasputin, el primer encuentro, que lo vemos directamente en uno de los trailers, ¿no? Vemos que el personaje de Oxford, el personaje de Ralph Fiennes, agarra y dice: veo que usted domina cómo se manejan los bailarines del Bolshoi. Es una especie de desplazamiento que pareciera que lo va flotando en el aire, ¿no? Y luego cuando se enfrentan, cosa que también se ve en el tráiler, Time to dance. Rasputin mete todo paso que pueda de lo que es básico en la danza del teatro Bolshoi, de la danza rusa, que es una cosa impresionante y lo maneja muy bien. No sé si fue Rhys Ifans el que lo hizo, si fue un doble, probablemente haya sido un doble, porque como tenía una peluca enorme y la barba y demás, podían ocultarlo tranquilamente, pero eso está manejado de una manera que a mí me pareció absolutamente maravillosa. Creo que todos los actores en esta película están realizando una muy buena interpretación de cada uno de sus personajes. Me parece asombroso lo bien caracterizados que están los 3 personajes importantes a nivel político, que son el zar Nicolás, Guillermo de Alemania y Jorge V de Inglaterra. Uno los ve y busca después fotos documentales de ellos y los ves y decís: loco, los hicieron igual, es fantástico. Así que la verdad es que es una película que está muy entretenida, que las 2 horas y media se te pasan bastante rápido y que es, bueno, cumple con lo que tiene que hacer, que es contarnos el origen de esta agencia. Este es el momento en el que cambiamos y no vamos a hablar de cosas buenas ya, vamos a hablar de lo malo de la película. Considero que el gran punto débil de esta película está en el guión y cómo han distribuido determinados roles, cuyas historias no sabes realmente para dónde van o cuál es la más importante de todas. Por un lado vamos a tener la historia de Orlando, que es este hombre que promete que no va a meter a su hijo en la guerra, que se vuelve un pacifista, pero que al mismo tiempo es un gran espía. Por otro lado tenemos la historia de Conrad, su hijo, que bueno, tenemos la historia de este chico que está completamente buscando servir a su país y poder meterse en una guerra, porque era así en esa época como se probaban los hombres. Si no ibas al enfrentamiento bélico, no eras un hombre con todas las letras a vista de la sociedad, máxime hijo de un lord. El tema está en que a lo largo del recorrido de la película se pierde bastante esto, no sabes la historia de quién estás viviendo, no sabes si el protagonista es Orlando o Conrad, y esto la verdad que divide bastante y se pierde el punto focal, se pierde el horizonte de la película. Máxime que el villano se va a hacer todo lo posible por ocultar su identidad hacia el final de la película, que es uno de los puntos a llegar, ¿sí? No conocemos las motivaciones, y si bien en un momento él dice por qué está generando esta guerra mundial, no tiene gollete lo que dice, y aparte es una razón bastante paupérrima y que se dice en una oración y ya está, y se acabó. Esta regla del cine, mostrame, no me lo digas, no se cumple aquí y se quiso resolver de una manera, a falta de otra palabra, barata. Esto es un punto muy importante porque le resta mucho a la película en este caso. Y si bien la película es entretenida y demás, la historia termina por hacer que se vuelva algo bastante olvidable. Porque si no tenés claro el horizonte de hacia dónde va todo, no tenés realmente un motivo para recordar, para que te importe todo esto, ¿sí? O sea, te va a generar un poquito de importancia que Orlando quiera proteger al hijo a toda costa. Te va a generar empatía que Conrad quiera
valerse por sí mismo, y no es que hacerle la contra al padre, sino cumplir con lo que el país requiere, porque es un deber de ellos, ¿no? Ellos son muy nacionalistas. Pero por otro lado, todo el conflicto principal de la película, que es la Primera Guerra Mundial, que da el contexto y el conflicto aparte, porque el villano principal lo único que quiere es hacer pelear estos países, no concuerda con lo que pasa con los demás. Es como que Orlando y Conrad terminan siendo solamente un par de personajes de reparto dentro de una gran historia que no es la importante dentro de la película. Y eso a mí me molestó un poco. Pero bueno, es el primer guión de Bong, y la verdad que si sos tan buen director como ya has demostrado ser y es tu primer rol escribiendo, escribí y no dirijas, hacelo bien. Yo sé que muchas veces querer contar la historia a la manera de uno, o sea, escribirla y dirigirla, es una tentación muy grande para muchos directores, pero aquí se está mostrando que Bong como guionista todavía le falta bastante. En dirección está muy bien, pero en guión, y pese a que estuvo con Gus Dusek, que es un tipo que ha metido películas interesantes, novelas normales interesantes, en Oblivion falló un poquito la dirección para mí, pero realmente es una historia bastante interesante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Bueno, a resolver para ellos. En conclusión, esta película funciona como una especie de precuela de la saga Kingsman, pero no es una película de la saga. Sí de la franquicia, no de la saga. De la saga vamos a tener próximamente Kingsman 3, que va a concluir con la historia de Exy, que es el personaje protagonista de la primera y de la segunda película. Esta es para mí, spin-off de lo que es la saga, y que puede llegar a seguir expandiéndose, porque de hecho, les diré, dan lugar a secuelas, aunque la película se cierra en sí misma, eso es innegable. Así que mi nota para esta película, teniendo todo en consideración, es un 7. No más que eso, aprueba ahí justito, está buena, está linda, es disfrutable, se pasa bien el rato, pero no es la gran cosa. Un 7 para mí está bien. Y antes de que me salten al cuello con el tema de la nota, sepan que acá en Argentina en muchos lugares se aprueba con un 7, un 6 es reprobado. Y para mí esta película no reprueba. Sé que en otros lugares se califica con un 4 como aprobado, pero para mí no da el caso. Me gustaría saber también su opinión cuando la vean. Cuéntenme en la caja de comentarios qué les ha parecido, si están de acuerdo, si les gustaría ver más de esto, si quieren más de este spin-off, si prefieren esperar a que llegue Kingsman 3, cuéntenme todo en la caja de comentarios. Y si les ha gustado el video, pónganle un like o dislike si no les ha gustado, no pasa nada. Suscríbanse si les gusta el contenido del canal para apoyar un poco más. Y bueno, les dejo con la lista de miembros del canal, la lista de personas que se han unido al canal con el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, tanto en la app de celulares como cuando lo ven vía web. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.